Hola queridos suscriptores. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy les traemos una historia que los dejará sin aliento. A los 27 años, Afra Saraolu finalmente confirma lo que todos sospechábamos. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos exclusivos. Esta historia cambiará todo lo que creías saber sobre la estrella turca más querida. El 2 de diciembre de 1997, en la tranquila ciudad de Edremit, Balıkesir, nacía una niña que cambiaría para siempre el panorama del entretenimiento turco. Afra Saraolu llegó al mundo con una misteriosa marca de nacimiento en forma de luna creciente en su hombro izquierdo, algo que su abuela interpretó como una señal del destino. Su familia guardaba secretos profundos. Sus raíces se extendían desde Salónica hasta Creta, pero había historias que nunca se contaron. Su bisabuela materna, Elif Am, había sido una reconocida vidente en los años 1920, famosa por predecir eventos que marcaron la historia de Turquía. Algunos decían que había heredado ese don. Durante su infancia en Antalya, Afra mostraba comportamientos extraños. Sus maestros notaron que podía anticipar eventos antes de que ocurrieran. Una vez, a los 8 años, le dijo a su maestra que no fuera a trabajar al día siguiente. La mujer ignoró la advertencia, pero un accidente de tráfico la mantuvo en cama durante semanas. Sus padres, preocupados por estas manifestaciones, decidieron mantenerlas en secreto. Enviaron a Afra a estudios regulares, esperando que la normalidad académica calmara estas peculiaridades. En la Universidad de Eskişehir Mangasi, donde estudió literatura comparada, Afra comenzó a experimentar visiones más intensas. Los libros parecían hablarle. Cada historia que leía se conectaba de manera inexplicable con su propia vida. Sus profesores la describían como una estudiante extraordinaria, con una capacidad única para interpretar textos de manera profética. En 2015, cuando debutó en Nenguseli, algo cambió. Las cámaras captaban una energía especial en ella, una presencia que trascendía la actuación normal. Los directores comenzaron a notar que Afra parecía conocer los diálogos antes de leerlos, como si ya hubiera vivido esas escenas. Pero había algo más perturbador. Durante las grabaciones, objetos se movían solos cuando ella estaba presente. Los técnicos lo atribuían a coincidencias, pero Afra sabía que era algo más. En 2017, el papel de Isamkran en Fazilet Ambexlar marcó un antes y un después en la vida de Afra. Lo que el público no sabía era que durante las audiciones, algo extraordinario había ocurrido. Cuando leyó por primera vez el guión, las palabras comenzaron a brillar ante sus ojos, como si estuvieran escritas con tinta dorada. El productor, Mehmet Bozda, recordaría más tarde ese momento como sobrenatural. Afra no solo interpretó el personaje, lo canalizó de una manera que hizo que todos los presentes sintieran escalofríos. Era como si Isamkran hubiera tomado control de su cuerpo por unos minutos. Durante las grabaciones de la serie, los fenómenos extraños se intensificaron. Las luces del set parpadeaban cuando Afra entraba en escena. En más de una ocasión, las cámaras captaron sombras que no correspondían a ninguna persona presente en el estudio. El equipo técnico comenzó a referirse en susurros a estos eventos como los momentos Afra. La actriz empezó a tener sueños premonitorios sobre los capítulos que aún no habían sido escritos. En varias ocasiones, sugirió cambios en el guión que resultaron ser exactamente lo que los escritores habían planeado para episodios futuros. Esta capacidad desconcertó tanto a directores como a guionistas. Su compañera de reparto, Denise Baysal, confesaría años después que había momentos en los que sentía que Afra podía leer sus pensamientos. Me miraba de cierta manera y yo sabía exactamente qué estaba pensando, sin necesidad de palabras, reveló en una entrevista nunca publicada. Los fans comenzaron a notar algo diferente en Afra. Sus ojos parecían contener secretos milenarios. En las redes sociales, surgieron teorías sobre su verdadera naturaleza. Algunos la comparaban con figuras místicas del folclore turco, especialmente con las legendarias Yedi Güzel, 7 bellezas, que, según la mitología, poseían poderes sobrenaturales. Pero Afra guardaba silencio sobre estas especulaciones, sonriendo de manera enigmática cada vez que le preguntaban al respecto. A los 22 años, Afra Saraolu se había convertido en la imagen de las marcas más prestigiosas de Turquía.
Pantene, Hummel, Garnier y Elidor competían por tenerla como representante. Sin embargo, lo que ocurría durante las sesiones fotográficas era algo que los equipos creativos nunca olvidarían. En el estudio de Pantene, el fotógrafo principal, Kemal Özkan, notó algo inquietante. Cada vez que Afra posaba, las fotografías mostraban una aura dorada alrededor de su cabello, incluso sin efectos especiales. Era como si el producto cobrara vida en sus manos, recordaría más tarde. Las ventas de Pantene se dispararon un 340% después de su primera campaña. Durante la sesión con Garnier, sucedió algo aún más extraño. Afra tocó accidentalmente una planta marchita que decoraba el set. En cuestión de minutos, la planta reverdeció completamente. Los asistentes lo atribuyeron a una coincidencia, pero el director creativo, Elif Sen, había grabado todo el proceso. El video permanece clasificado hasta el día de hoy. En Hummel, los zapatos deportivos parecían adaptarse perfectamente a sus pies, sin importar la talla. Los diseñadores quedaron perplejos cuando notaron que las suelas mostraban patrones únicos después de que Afra los usara, como si dejara una huella energética en cada par. Pero fue con Elidor donde ocurrió el evento más perturbador. Durante una campaña nocturna en la costa de Estambul, Afra estaba posando junto al mar cuando las olas comenzaron a seguir el ritmo de sus movimientos. Cada vez que levantaba la mano, las olas se alzaban. Cuando la bajaba, el mar se calmaba instantáneamente. El equipo de producción quedó en estado de shock. Las grabaciones de esa noche fueron confiscadas por razones de seguridad, según comunicó la empresa. Algunos miembros del equipo firmaron acuerdos de confidencialidad que aún siguen vigentes. Los ejecutivos de estas marcas comenzaron a reunirse en secreto. Habían notado que los productos tocados por Afra desarrollaban propiedades inusual. Muestras de champú mantenían su efectividad durante meses. Cremas faciales parecían tener efectos rejuvenecedores extraordinarios. Afra sabía que su secreto se estaba volviendo más difícil de ocultar, pero aún no estaba lista para revelar la verdad al mundo. En 2021, cuando Afra fue seleccionada para Yeşilçam junto a Atay Ulusoy, nadie podía imaginar lo que estaba por suceder. La química entre ambos actores trascendía lo profesional de una manera que inquietaba a toda la producción. Desde el primer ensayo, algo mágico y perturbador ocurría cuando estaban juntos en escena. Atay, conocido por su profesionalismo, comenzó a experimentar fenómenos extraños. Durante las escenas románticas, sentía una energía que lo envolvía por completo. Era como si pudiera leer cada una de sus emociones, confesaría más tarde a un círculo íntimo de amigos. Cuando la miraba a los ojos, veía fragmentos de vidas pasadas que no eran mías. Los técnicos de sonido capturaron grabaciones inexplicables. En varias ocasiones, cuando Afra y Atay interpretaban escenas de amor, los micrófonos registraban susurros en idiomas antiguos que ninguno de los dos recordaba haber pronunciado. Los expertos en lingüística que analizaron las grabaciones identificaron fragmentos de griego bizantino y turco otomano. La directora, Aanir Mak, notó que las escenas más intensas se grababan siempre en una sola toma. Era como si Afra y Atay entraran en un trance conjunto que los transportaba completamente a sus personajes. No dirigía actores, dirigía almas conectadas a través del tiempo, escribiría en su diario personal. Una noche, durante una grabación nocturna en los estudios de Estambul, ocurrió lo impensable. Atay tocó la mano de Afra durante una escena, y ambos se desplomaron simultáneamente. Permanecieron inconscientes durante exactamente 7 minutos. Cuando despertaron, tenían memorias compartidas de lugares que nunca habían visitado juntos. Atay comenzó a investigar su genealogía obsesivamente. Descubrió que su bisabuelo había sido médico en Salónica, la misma ciudad de donde provenían los ancestros de Afra. Las fechas coincidían de manera inquietante. Era como si el destino hubiera orquestado su encuentro a través de generaciones. Los fanáticos de Yeşilçam notaron esta conexión sobrenatural. En redes sociales circulaban teorías sobre almas gemelas ancestrales y conexiones kármicas. Algunos aseguraban haber visto a Afra y a Atay en sueños, viviendo en épocas pasadas. Pero la verdad era aún más profunda de lo que cualquiera podía imaginar. Cuando Afra fue elegida para interpretar a Seyran Anlen Yalan,
Ni ella ni Mert Ramazan-Demir podían anticipar que estaban a punto de protagonizar el fenómeno televisivo más extraordinario de la década. Pero había fuerzas en movimiento que iban más allá de una simple serie de televisión. Desde la primera lectura del guión, Mert sintió una conexión inexplicable con Afra. Era como si nos conociéramos desde siempre, revelaría en una entrevista confidencial. Cuando leíamos juntos, las palabras fluían de manera natural, como si estuviéramos recordando conversaciones reales en lugar de actuando. Los primeros días de grabación estuvieron marcados por eventos inexplicables. Las cámaras captaban orbes de luz que flotaban alrededor de Afra y Mert durante las escenas románticas. El equipo técnico inicialmente pensó que era un problema con el equipo, pero las luces aparecían consistentemente cuando los protagonistas compartían escena. La mansión donde se grababa la serie, una auténtica casa histórica del Bósforo, parecía cobrar vida propia cuando Afra entraba. Los propietarios, la familia Collit, mencionaron que durante las grabaciones escuchaban piano en habitaciones vacías y pasos en escaleras donde nadie caminaba. Mert comenzó a tener sueños recurrentes sobre una vida en el siglo XIX, donde él era un joven comerciante y Afra una mujer de la alta sociedad otomana. Los sueños eran tan vívidos que podía recordar conversaciones completas al despertar. Cuando se lo contó a Afra, ella palideció, había estado teniendo exactamente los mismos sueños. La audiencia mundial respondió de manera sin precedentes. Yalan se convirtió en tendencia global, pero no solo por la actuación. Los fanáticos reportaban experiencias místicas mientras veían la serie. Algunos aseguraban sentir presencias sobrenaturales en sus casas durante la transmisión. Expertos en fenómenos paranormales comenzaron a estudiar el show. Dr. Mehmet Özkan, parapsicólogo de la Universidad de Estambul, declaró que nunca había visto una producción televisiva que generara tantas experiencias extrasensoriales en los espectadores. La química entre Afra y Mert trascendía la pantalla de manera que preocupaba a los productores. Durante las escenas de baile, las cámaras registraban movimientos sincronizados que no estaban en la coreografía original. Las grabaciones nocturnas de Yalan junto al Bósforo se convirtieron en el epicentro de fenómenos que desafiarían toda explicación lógica. La mansión Collit, construida en 1847, guardaba secretos que solo Afra parecía poder descifrar. Durante una de esas noches de filmación, todo cambió. Era una escena donde Seyran contemplaba las aguas del Bósforo bajo la luna llena. Afra se posicionó en el balcón histórico, y de repente, las aguas comenzaron a brillar con una luz azulada que no tenía fuente visible. El director, Burcu Altekin, inicialmente pensó que era un efecto de la iluminación nocturna de la ciudad, pero las luces de Estambul estaban del otro lado. Mert, observando desde el interior de la mansión, notó que los espejos antiguos de la casa reflejaban imágenes que no correspondían al presente. En lugar de ver a Afra con su vestuario moderno, los espejos mostraban a una mujer con atuendo otomano del siglo XIX. Era ella, pero no era ella, describiría más tarde. Los micrófonos de alta sensibilidad captaron susurros en turco otomano clásico. Cuando los traductores especializados analizaron las grabaciones, descubrieron que eran súplicas de amor de una mujer llamada Seyran a un hombre llamado Ferit. Los nombres exactos de los personajes de la serie, pero en el contexto histórico real. La familia Collit reveló entonces un secreto guardado durante generaciones. En 1847, una joven llamada Seyran había vivido en esa mansión. Había muerto trágicamente el mismo día que su prometido, Ferit, partía hacia París. Sus últimas palabras fueron registradas por el mayordomo: volveremos a encontrarnos cuando las estrellas se alineen correctamente. Afra comenzó a experimentar flashbacks durante las grabaciones. Veía escenas de la vida de la Seyran histórica como si fueran sus propios recuerdos. Conocía cada rincón de la mansión sin haber estado allí antes. Podía predecir qué objetos se encontrarían en cada habitación durante el reconocimiento de locaciones. Los astrólogos que seguían la serie notaron algo extraordinario: las fechas de grabación coincidían exactamente con la alineación estelar que había ocurrido en 1847. Era como si el cosmos hubiera conspirado para recrear las condiciones exactas del pasado. Mert sentía la presencia constante de alguien más cuando actuaba con Afra, como si Ferit realmente hubiera regresado a través de él.
En el archivo histórico de la mansión Collit, durante una pausa en las grabaciones, Afra descubrió algo que cambiaría todo. Mientras exploraba la biblioteca centenaria del segundo piso, una sección del estante se movió cuando tocó un libro específico, Memorias del Bósforo, 1847. Detrás había un compartimento secreto que guardaba un tesoro invaluable. Eran cartas de amor escritas en caligrafía otomana perfecta. Las cartas estaban dirigidas a mi querido Ferit y firmadas por tu eterna Seyran. Cuando Afra tocó el papel envejecido, sintió una descarga eléctrica que la recorrió de pies a cabeza. Las palabras comenzaron a cobrar sentido sin necesidad de traducción, como si recordara haberlas escrito con sus propias manos. Mert llegó en ese momento y encontró a Afra llorando sobre las cartas. Sin saber por qué, él también comenzó a entender el contenido. Una de las cartas decía: las estrellas me han mostrado que nos volveremos a encontrar en otra vida. Buscaré tus ojos en cada rostro hasta encontrarte de nuevo. La letra era idéntica a la escritura natural de Afra. El profesor de historia otomana, Dr. Osman Gurkan, fue contactado para autenticar las cartas. Su análisis reveló que habían sido escritas exactamente 175 años atrás, durante el periodo más romántico del Imperio Otomano. Pero lo que lo dejó sin palabras fue la comparación grafológica. La caligrafía de Seyran era idéntica a la escritura manuscrita de Afra Saraolu. La última carta era la más perturbadora. Estaba fechada el mismo día de la muerte de Seyran y contenía un mensaje profético: he visto en sueños que regresaremos cuando los barcos de hierro surquen estos mares y las luces artificiales iluminen la noche. Seremos actores en una historia que representará nuestra propia historia. El mundo entero será testigo de nuestro amor eterno. Los barcos de hierro y las luces artificiales eran claramente referencias al Estambul moderno. La predicción sobre ser actores que representarían su propia historia describía exactamente lo que estaba sucediendo con Yalan. Afra guardó las cartas en secreto, pero comenzó a experimentar memorias cada vez más vívidas de la vida de Seyran. Podía recordar el sabor del té que bebía en las tardes, el perfume de las rosas en el jardín, incluso la sensación de los vestidos de seda sobre su piel. La línea entre Afra Saraolu y Seyran se estaba difuminando peligrosamente. Mert Ramazan Demir comenzó a experimentar cambios profundos que lo asustaban y lo fascinaban a la vez. Durante las noches posteriores al descubrimiento de las cartas, sus sueños se volvieron ventanas al pasado. Se veía a sí mismo como Ferit, el joven comerciante otomano, viviendo una vida que se sentía más real que su existencia actual. En uno de esos sueños, Ferit le prometía a Seyran que construiría un imperio comercial para ofrecerle la vida que merecía. Al despertar, Mert descubrió que había escrito durante toda la noche en turco otomano clásico, un idioma que nunca había estudiado. El texto describía detalladamente los planes comerciales de Ferit, incluyendo rutas de comercio y contactos específicos del siglo XIX. Durante las grabaciones, Mert comenzó a improvisar diálogos que no estaban en el guión. Sus palabras fluían naturalmente en el turco moderno, pero contenían expresiones y modismos del siglo XIX que dejaban perplejos a los guionistas. Es como si el personaje hablara a través de mí, confesó al director. Una tarde, mientras paseaba por el Gran Bazar de Estambul durante un descanso, Mert sintió una familiaridad extraña con los pasillos comerciales. Podía navegar por el laberinto de tiendas con los ojos cerrados. En una joyería antigua, el propietario, Hasan Efendi, lo reconoció de manera inquietante: joven, usted me recuerda muchísimo a mi bisabuelo. Tengo un retrato de él de 1847. El retrato era asombroso. El hombre de la fotografía era físicamente idéntico a Mert, vestido con las ropas típicas de un comerciante otomano próspero. Hasan Efendi reveló que su bisabuelo se llamaba Ferit y había sido uno de los comerciantes más exitosos del imperio, hasta que desapareció misteriosamente en 1847, el mismo año de la muerte de Seyran. Mert compró el retrato y cuando se lo mostró a Afra, ella se desplomó. En la imagen, Ferit llevaba un anillo muy particular, un sello con la inscripción Amor Eterno en caligrafía árabe. Afra recordó haber visto ese mismo anillo en sus visiones, siendo colocado en su dedo durante una ceremonia secreta. Esa noche, ambos tuvieron el mismo sueño simultáneamente, la última conversación entre Seyran y Ferit antes de su separación definitiva.
Prometieron encontrarse en la próxima vida, sin importar cuánto tiempo pasara. A los 27 años, después de meses de fenómenos inexplicables, Afra Saraolu finalmente tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Durante una entrevista especial para el canal TRT1, decidió revelar la verdad que había estado ocultando desde su infancia. El mundo estaba a punto de conocer lo que todos habían sospechado, pero nadie se había atrevido a confirmar. Hay algo que necesito contarles, comenzó Afra con voz temblorosa. Durante toda mi vida he experimentado conexiones con vidas pasadas. No es actuación lo que ven en pantalla, es memoria ancestral manifestándose a través de mí. La confesión cayó como una bomba en el estudio de televisión. Mostró las cartas originales de Seyran y el análisis grafológico que confirmaba la identidad de escritura. Explicó cómo cada personaje que había interpretado correspondía a fragmentos de vidas anteriores, como si su alma hubiera elegido actuar para sanar traumas del pasado. Isamkran era mi conexión con una vida en la época republicana temprana. Seyran es mi vida más poderosa y reciente. Mert apareció inesperadamente en el estudio. También había decidido confesar su verdad. He recuperado memorias completas de Ser Ferit. Afra y yo no nos conocimos en 2021, nos reencontramos después de 175 años de separación. Mostró documentos históricos que había estado investigando, incluyendo registros comerciales otomanos firmados por un ferit cuya caligrafía era idéntica a la suya. Los expertos invitados al programa quedaron divididos. El doctor Mehmet Özkan, parapsicólogo, validó los fenómenos como auténticos casos de memoria ancestral. El psiquiatra Dr. Ayse Korkmaz sugirió explicaciones psicológicas, pero admitió que las evidencias físicas eran difíciles de descartar. Afra reveló el detalle más impactante: durante las grabaciones de Yalan no solo recordé ser Seyran. También me di cuenta de que mi don para predecir eventos viene de vidas donde fui vidente y sanadora. Mi bisabuela Elif Am no era la primera en la familia con estos poderes, soy parte de un linaje de mujeres místicas que se extiende por siglos. La reacción del público fue inmediata e intensa. Las redes sociales se inundaron de testimonios de fanáticos que habían experimentado fenómenos similares mientras veían sus actuaciones. La confesión de Afra Saraolu se convirtió en el fenómeno mediático más grande del año. En menos de 24 horas, el video de la entrevista había alcanzado 50 millones de visualizaciones en YouTube, siendo traducido a 47 idiomas. El mundo entero se dividió entre escépticos y creyentes, pero nadie podía negar la sinceridad en sus palabras. Universidades de todo el mundo comenzaron a contactarla para estudios científicos. Harvard, Oxford y la Universidad de Estambul ofrecieron colaborar en investigaciones sobre memoria genética y reencarnación. Netflix y Amazon Prime iniciaron una guerra de ofertas para producir un documental sobre su historia, con cifras que alcanzaban los $100 millones. Los fanáticos de Yalan organizaron peregrinaciones a la mansión Collit. Cientos de personas reportaron experiencias místicas al visitar los lugares donde Afra había grabado. La familia Collit convirtió la mansión en un museo, exhibiendo las cartas originales de Seyran junto con análisis científicos que confirmaban su autenticidad. Mert reveló más detalles sobre sus memorias recuperadas. Había localizado el lugar exacto donde Ferit tenía su negocio en 1847, ahora ocupado por una tienda de alfombras. El propietario actual, sorprendentemente, encontró documentos de propiedad antiguos que confirmaban que el terreno había pertenecido a un comerciante llamado Ferit Bey. Científicos del Instituto Max Planck en Alemania propusieron teorías cuánticas para explicar el fenómeno. La doctora Elena Hoffman sugirió que la conciencia podría ser una forma de energía que se conserva y se transfiere, similar a las leyes físicas conocidas. Si la energía no se crea ni se destruye, ¿por qué la conciencia sería diferente?, planteó en una conferencia internacional. Celebridades de todo el mundo comenzaron a confesar sus propias experiencias con vidas pasadas. Lady Gaga admitió sentir conexiones profundas con ciertos periodos históricos. Keanu Reeves reveló que siempre había sentido que había vivido antes. El fenómeno Afra había abierto una puerta global hacia conversaciones que la humanidad había evitado durante siglos. Pero mientras el mundo debatía sobre la veracidad de su historia, Afra y Mert enfrentaban un desafío aún mayor.
cómo vivir una relación en el presente cuando sus almas estaban ancladas en el pasado. 6 meses después de la confesión que cambió al mundo, Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir han encontrado una manera única de vivir entre dos realidades. Su historia de amor trasciende el tiempo, pero ahora deben construir un futuro en el presente. La pareja ha establecido la Fundación Seyran Ferit para investigar científicamente los fenómenos de memoria ancestral. La fundación ha documentado más de 10.000 casos similares alrededor del mundo. Personas que, inspiradas por la valentía de Afra, han comenzado a compartir sus propias experiencias de vidas pasadas. Dr. Oskan dirige el equipo científico que estudia cada caso, desarrollando protocolos para distinguir memorias auténticas de fantasías elaboradas. Afra ha descubierto que su don va más allá de recordar vidas pasadas. Puede ayudar a otras personas a acceder a sus propias memorias ancestrales. En sesiones privadas, guía a individuos a través de meditaciones que revelan traumas no resueltos de vidas anteriores, ayudándoles a sanar patrones que afectan su vida actual. Yalan se convirtió en la serie turca más vista de la historia, pero los productores decidieron terminarla en su punto más alto. No podemos superar una historia de amor que trasciende siglos, declaró Burcu Altekin. Sin embargo, están desarrollando una nueva serie documental que seguirá los casos investigados por la Fundación. Mert ha comenzado a escribir las memorias de Ferit, creando una novela histórica basada en sus recuerdos recuperados. Los editores están asombrados por la precisión histórica de los detalles, muchos de los cuales han sido verificados por historiadores otomanos. Es como si hubiera vivido realmente en esa época, comentan los expertos. La mansión Collit se ha convertido en un centro de investigación paranormal. Científicos de todo el mundo llegan para estudiar los fenómenos que siguen ocurriendo. Las habitaciones donde Seyran vivió mantienen una temperatura exacta de 19.7 grados centígrados, independientemente del clima exterior, y los espejos ocasionalmente muestran reflejos de figuras del siglo XIX. Afra sabe que su historia está lejos de terminar. A los 27 años, ha aceptado que es un puente entre mundos, una mensajera de que la conciencia humana es infinitamente más compleja de lo que creíamos. Su próximo proyecto la llevará a investigar otras vidas que comienzan a emerger en sus sueños. El amor eterno entre Seyran y Ferit ha encontrado su camino de regreso, pero nuevos misterios aguardan ser descubiertos en las profundidades del tiempo y así, con tan solo 27 años, Afra Saraolu finalmente confirma lo que todos sospechábamos. Una noticia que ha sorprendido y emocionado a sus seguidores en todo el mundo. Déjame tu opinión en los comentarios, ¿qué piensas de esta revelación? No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte las próximas novedades. Nos vemos en el siguiente video.